Muchas gracias a todos. Pues seguimos avanzando y en la siguiente mesa vamos a debatir sobre el cambio de paradigma respecto a la energía nuclear. Hoy aquí hablaremos de cómo se ha ido superando esa percepción polémica y llena de mitos que rodea esta energía vital para conseguir precisamente esos objetivos de la política energética, tanto nacional como comunitaria. Damos voz ya a los expertos y a las empresas que van a arrojar más luz a esta cuestión y tenemos el placer de contar con Francisco Bellón, presidente de Berkeley Minera España, Marc Altés, ingeniero nuclear y presidente de la Asociación Ecologista Econucleares, Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear y autor del libro Nucleares sí, por favor, en una mesa que va a moderar nuestro compañero Chuchi Fernández, cuando queráis. Muchas gracias, Alex. El debate nuclear es complejo. Bien, como decía Alex, nuestra compañera Alex, por esos falsos mitos, esos tabús, o bien por la falta de información. Sea como sea, actualmente hay que reconocer que este tipo de energía se ha convertido en algo clave en la futura transición energética y, por lo tanto, en la temida lucha contra ese cambio climático. España y Castilla y León tienen mucho que decir en este aspecto, aunque ahora con los expertos vamos a ver si llegamos tarde, qué nos diferencia respecto a Europa. Hoy tenemos el gusto de compartir mesa con tres personas muy cualificadas que nos pueden arrojar bastante luz en este tema y sobre todo aportando desde datos, argumentos y huyendo de la cuestión ideológica. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar por Manuel, que te tengo aquí a mi lado, doctor en física nuclear y autor del libro Nucleares sí, por favor. Pues me lo dejas bien fácil. Nucleares sí, por favor. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias, antes de nada, por la invitación y al Español por organizar esta jornada y a todos ustedes por aguantar casi hasta el final. Y por hablar de energía, ¿no? Yo creo que siempre es bueno hablar de energía. La energía está por fin en el debate, ¿no?, social y ya era hora, ¿no? Bueno, la energía nuclear es una realidad, por mucho que mucha gente la quiera obviar. La energía nuclear produce el 25% de la electricidad de Europa. 1 de cada 4 bombillas que se encienden en Europa se encienden gracias a la energía nuclear. Y casi el 50% de la electricidad limpia de Europa, limpia quiere decir sin emisiones de gases de efecto invernadero, es nuclear. En España los números son un poco más bajos, estamos hablando en torno entre el 20 y el 21% de la electricidad y en torno al 33-35% de la electricidad limpia. Por tanto, la primera virtud de la energía nuclear es producir electricidad limpia. La segunda es que produce electricidad de manera masiva y de manera constante, independientemente de factores climáticos o de otras consideraciones, ¿no? Produce 24 horas al día, 7 días a la semana, y más o menos de las 8.760 horas que tiene un año, la nuclear produce unas 8.000, más o menos es el 90% del tiempo, ¿no? Por tanto, asegura el suministro de electricidad. La seguridad de suministro era algo que los occidentales ya dábamos por hecho. Durante décadas hemos pensado que la seguridad de suministro era algo así como un derecho y no lo era. La seguridad de suministro es una conquista tecnológica a la pobreza. Y desgraciadamente la invasión de Rusia a Ucrania nos ha puesto otra vez de manifiesto que la seguridad de suministro no era tan segura como todos los europeos creíamos, ¿vale? De ahí todos los esfuerzos que se han venido haciendo en los 2-3 últimos años en acelerar la transición energética, sobre todo para reducir la dependencia energética exterior de países, llamémosles sátrapas, por no hablar mal, ¿no? Y aquí la energía nuclear también nos ayuda, porque la energía nuclear reduce la dependencia energética exterior. De hecho, el propio Ministerio considera la energía nuclear como energía autóctona nacional en sus libros de energía. Luego hay más cosas, ¿no? Reduce el precio de la electricidad con respecto a los combustibles fósiles, porque ofertan el pool a precios cercanos a cero, salvo los últimos días que ofertaron a costes variables y algunas se quedaron fuera, pero normalmente ofertan a precios cercanos a cero. Por tanto, reduce los precios de la electricidad, reducen también los impuestos que pagamos si la sustituyéramos por combustibles fósiles en derechos de emisiones de CO2, que son una parte nada despreciable de la factura eléctrica. Y bueno, y podría seguir, pero voy a dejar a mis contertulios también. Perfectamente, Manuel, te lo agradezco. Marc Altés, ingeniero nuclear y presidente de la Asociación Ecologista Econucleares, porque aunque pueda parecer paradójico, se asocia ecologismo a nuclear, no hay ningún problema. Cuéntanos, como presidente de esta asociación, ¿quiénes sois? ¿Cómo se creó? ¿Por qué? Pues mira, como decías, actualmente tenemos un gran problema, y es que automáticamente la nuclear se descarta como una posible
alternativa, ¿no?, para llevar a cabo la transición energética. Y eso no tiene por qué ser así. Al revés, como muy bien decía el compañero, la energía nuclear ha demostrado ser una fuente de energía limpia, segura y que mantiene un suministro las 24 horas del día, cosa que es imprescindible. Pero lo que aún es más relevante es que su impacto medioambiental es muy bajo, es de las fuentes de energía con un impacto más bajo para el medio ambiente, ya que además de no emitir gases de efecto invernadero u otros contaminantes aéreos, ocupa un espacio muy reducido. Entonces, si esto es así, si todos los datos científicos que tenemos hasta ahora apoyan esta tesis, ¿por qué por ejemplo, el Gobierno mantiene una postura contra la energía nuclear o en general nuestra sociedad le tiene tan poco afecto a esta fuente de energía? Y para no hablar directamente de las asociaciones ecologistas, de las cuales en España no hay absolutamente ninguna que defienda la energía nuclear. Pues es complejo, pero básicamente estaríamos hablando de que hay un gran desconocimiento por parte de la población sobre qué es la energía nuclear y qué implica su uso. El problema es que cuando hablamos en general con cualquier persona, o con mucha gente tiene asociada la energía nuclear a un miedo visceral, ¿no? Cuando hablamos de energía nuclear, muchas veces pues, la gente piensa pues, en las bombas atómicas, en la contaminación, en la típica imagen de barriles radioactivos que tiran al mar, cosa que no es cierto. Entonces, nosotros vemos que mediante la divulgación científica y el movimiento social, tenemos que hacer ver que el actual plan de cierre nuclear es un gran error, ya que repercutirá negativamente para el medio ambiente, para la transición y para la economía y la sociedad española también al final. Perfecto, Marc. Luego profundizamos en todos esos temas, pero quiero dar también la bienvenida a Francisco Bellón, presidente de Berkeley Minera España, Sociedad Anónima. Francisco, bienvenido, gracias por contar otra vez, estar aquí con nosotros. Y en este ámbito, donde, como estamos hablando, la energía nuclear pasa a ser una energía clave, una energía del futuro, ¿qué valor puede aportar Berkeley desde vuestra posición? Pues mira, le da un poco de continuidad a los argumentos que han hecho mis dos compañeros, ¿no? La energía nuclear se está demostrando como una energía clave para la transición energética, pero a la energía nuclear hay que abastecerla con combustible. Entonces, España tiene la grandísima suerte de contar con unas reservas de uranio que son las mayores de Europa. En España, y concretamente en las reservas con las que cuenta Berkeley, son del orden de unas 25.000 toneladas de uranio, que si tenemos en cuenta que el consumo de uranio de nuestras centrales nucleares, de todas, son unos 1.250 toneladas al año, pues quiere decir que tenemos reservas para al menos 20 años. Además, hay un 30% más de mineral en recursos, con lo cual quiere decir que, digamos, que la continuidad está incluso más allá de los 20 años, ¿no? Entonces, se mencionaba antes, es decir, cuando nos referíamos a la seguridad de suministro y a la compra de energía de países de jurisdicciones complicadas, con el combustible nuclear pasa exactamente lo mismo. En Europa casi el 50% del combustible, del uranio, proviene de Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. Un 20% adicional de Níger. Es decir, son países que si a un día el señor Putin le da por cerrar el grifo exactamente igual que hizo con el gas en su día, pues evidentemente el problema es muy grave, ¿no? Entonces, el primer punto de aporte es clarísimo, es decir, seguridad de suministro. Y luego, evidentemente, negocio y fijación de población. Las 1.250 toneladas de uranio que consume España todos los años cuestan del orden de 300 millones de euros a precios actuales. Tenemos la oportunidad de que esos 300 millones se queden aquí y se los estamos dando al señor Putin. Pero además son puestos de trabajo que nos los negamos a nosotros mismos y se los estamos dando al señor Putin, con lo cual es desarrollo local, ¿no? Entonces, bueno,
nuevamente, me podría seguir también extendiendo muchísimo en otras muchas ventajas y puntos de aporte, pero yo creo que es parte del ciclo que comentaba mi compañero antes. Y aprovechando pues todo esto que ponéis sobre la mesa, mi pregunta, y la lanzo a los tres, que responda el que quiera. Hablamos de esa falta de divulgación. ¿Por qué? ¿Por qué hay que divulgarlo? ¿Por qué, si me estás contando que esto es así, quién está ahí detrás, que impide que esto se transmita a la sociedad? Bueno, yo creo que en la vida, hagas lo que hagas, aproximadamente el 50% de la población va a estar en contra. En el caso de la energía nuclear, mucho más, del 50%, ¿no? Cualquier actividad humana va a tener un rechazo social en mayor o menor grado y en mayor o menor medida. Estamos viendo ya el rechazo social a las energías renovables, que parecía impensable hace 10 años, pero ya está ahí y va a crecer. Y los renovables harían bien en hablar con nosotros, que sabemos mucho de retraso social y les llevamos 50 años de ventaja en esto, ¿no? Porque no va a parar, o sea, no va a desaparecer el rechazo social y va a ir cada vez a más, ¿no? En el caso concreto de la nuclear, yo te puedo decir que el principal culpable del rechazo social es la propia industria nuclear. Y esto hay que decirlo así de claro, ¿no? Yo creo que la industria nuclear durante décadas ha rehuido el debate, ha abandonado ese espacio social de la comunicación por razones múltiples, y cuando se ha dado cuenta de que la comunicación era extraordinariamente importante, ya íbamos tarde. Se está intentando arreglar, por supuesto, y la intensidad de comunicación en los últimos años pues es muy notable, y estamos viendo ya, o sea, es muy clara el cambio de posición de la opinión pública con respecto a la energía nuclear. También en España, que probablemente sea uno de los países más antinucleares del mundo, de los que tienen centrales nucleares, porque hay países muy antinucleares, tipo Austria, pero no tienen centrales nucleares, ¿no? Pero de los que los tenemos, de hecho somos el único país del mundo que se dice pronto que teniendo centrales nucleares las quiere cerrar, porque Alemania ya las ha cerrado, ¿no? El único país del mundo. O sea, si algo se define como ir a contracorriente, es eso, ¿no? Luego utilizamos muchas veces la Unión Europea como coartada, ¿no? Es que hay que converger con la Unión Europea. Bueno, todos los países de la Unión Europea que tienen centrales nucleares las van a mantener o van a construir más, ¿no? Por tanto, yo creo que deberíamos hacer un análisis racional, huyendo de ideologías y huyendo de debates políticos, y darnos cuenta de que necesitamos todas las fuentes de energía, que esto no es una lucha de unas contra otras. Esto es como si uno dice que en España necesitamos farmacias y dice, vamos a poner farmacias nuevas. Sí, pero antes vamos a cerrar las viejas. No. Es que usted necesita farmacias. Deje las que tiene y haga más. Y esto es lo que queremos hacer con la energía nuclear. De momento, deje las plantas que tenemos abiertas y el resto del sector que siga a lo suyo, haciendo energías renovables, hidrógeno, biogás, todo, porque todo va a hacer falta y aún así no vamos a llegar. Mar, no vamos a llegar, vamos tarde. Lamentablemente, al menos el programa oficial que se vende ahora mismo, ¿no?, de 2050, totalmente descarbonizados, no llegaremos. Es que es prácticamente imposible, porque nuestra sociedad no es dependiente ahora mismo de los combustibles fósiles, sino es que es adicta. O sea, absolutamente en todos los niveles industriales y de nuestra vida cotidiana se requiere utilizar combustibles fósiles, no solo para energía, sino todo lo que también sería pues, energía primaria, materiales, transporte, etcétera. Entonces, eso no por ello tenemos que desistir, al revés, tenemos que ponernos en ello. Lo único que también es verdad que sería importante poner unos objetivos técnicamente o científicamente un poco realistas, porque si no, lo que pasará es que llegará ese día y la gente pues dirá, esto era una gran mentira, hemos llegado a 2050 y no es verdad, no estamos descarbonizados. Y eso puede llevar a una desmovilización de la sociedad que es muy peligrosa. Por eso, en este campo debemos utilizar información fehaciente, basada únicamente en la ciencia, y que no se base en los programas electorales o políticos de turno, porque entonces caemos en este gran error de cometer, no solo de no llegar, sino que en el camino implementar políticas energéticas que incluso pueden ser peor
que lo que intentábamos arreglar. Marc y Manuel, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Desde dónde empezamos? Bueno, pues lo que hablábamos al principio de la divulgación. Yo creo que nosotros en las encuestas lo vemos muy claro. Cuando uno le pregunta a una persona aleatoria por la calle, ¿usted está en contra o a favor de la energía nuclear? Lo más probable es que esa persona no haya pensado en la energía nuclear nunca en su vida, normal. O sea, la gente no va pensando por la calle en la energía nuclear. Claro. Cuando le preguntas, la respuesta casi automática es en contra, por supuesto. Pero cuando le empiezas a dar información, dice, ¿usted sabe que las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero? Ah, pues no lo sabía. ¿Esto cambia su opinión? Sí, cambia. Y vas dando cada vez más información. El cambio de opinión es brutal. Esto nosotros lo hemos estudiado en encuestas, ¿no? Y se ve claramente. O sea, es la demostración palpable de que falta información. Falta información. Me atrevería a decir que no solo en energía nuclear, falta información en cualquier ámbito del sector energético. Acabamos de tener a nuestro colega del sector eólico, lo mismo, o sea, la cantidad de mitos y bulos que hay en el sector eólico, en todos los sectores, ¿no? Yo creo que falta información y en el sector nuclear mucha más. Francisco, el Parlamento Europeo aprobó a finales de año la Ley de Materias Primas Críticas que buscaba reforzar la autonomía de la Unión Europea. ¿Qué ha supuesto o qué puede suponer o qué en vuestro caso para ver qué ley? Bueno, vamos a ver, esto es una iniciativa de la Comisión Europea que se ha trasladado al Parlamento, que evidentemente pone de manifiesto la preocupación que hay con la seguridad de suministro, ¿no? Entonces, esta ley de materias primas no incluye a ningún material energético, eso es un error que hubo, pero ya desde que se empezó a fraguar esta ley, y simplemente se excluyeron los energéticos por excluir al carbón, pero los parlamentarios, los políticos no se dieron cuenta de que estaban excluyendo muchos más materiales que el carbón, ¿no? Pero bueno, es una muy buena cuestión porque esta ley de materias primas críticas, una de las cosas que, bueno, como decía, persigue el garantizar lo máximo posible el autosuministro y, por tanto, el fomentar que todo lo que se pueda producir dentro de la Unión Europea se produzca, para no depender de terceros países, de terceras regiones. Y el primer objetivo que tiene esta ley es que para el año 2030 al menos el 10% de todos los materiales que se consumen en la Unión Europea se produzcan dentro de la Unión Europea. Entonces, vuelvo a repetir, aunque los materiales energéticos no están dentro de esta lista por ahora, yo creo que nos lo debemos aplicar, o la Unión Europea se lo debe aplicar y, por supuesto, España se lo tiene que aplicar. Es decir, no podemos depender de otros países y, por tanto, y además cuando hablamos de materias primas, hay una característica de los yacimientos minerales que es muy especial, y es que solamente se puede explotar un elemento mineral allí donde lo hay. Si Francia tuviera uranio, no se lo traía de Níger, eso os lo puedo garantizar. Entonces, aquí en España tenemos la grandísima suerte de que tenemos capacidad, como decía antes, para en el caso de hablar del suministro de las centrales españolas, tenemos más de 20 años de combustible, porque lo tiramos a la basura. Es decir, es una cuestión política y además, fíjate, no diría política sino ideológica, porque incluso nuestros propios políticos, cuando estamos aquí, políticos, me refiero a los que están en el gobierno, cuando hablamos aquí dentro de España, cuando hablan dentro de España, por supuesto crucifican la energía nuclear y por supuesto el ciclo de combustible. Pero esas mismas personas salen a Europa y cambian completamente el discurso. Es decir, nuestra ministra Ribera, de Transición Ecológica, es la mayor antinuclear que nos podamos encontrar aquí en España. Pero resulta que en el mes de noviembre se fue a Bruselas y recomendó que se incluyera la energía nuclear y su ciclo de combustible dentro de las energías estratégicas para garantizar la transición energética. La misma persona. O un ejemplo más reciente, y esto fue en noviembre, hace escaso mes o mes y medio, nuestra exministra de Economía, la señora Calviño, que obviamente como parte del gobierno español también era antinuclear, resulta que la nombran presidenta del Banco Europeo de Inversión y no hace 2 o 3 semanas que dijo que el Banco Europeo de Inversión estaba abierto a financiar energía nuclear y que de hecho ya estaba participando en la financiación de proyectos de investigación de nuclear, ¿no?
Entonces es una cuestión pues puramente ideológica, pero que nos está costando mucho y nos va a costar más. Nos va a costar más. Marc, Manuel, aquí en Castilla y León teníamos una central referencia como era Garoña. ¿Qué opináis? ¿Ha sido un error cerrarla? Por supuesto. Sí, Claro. totalmente. Una central de 465 megavatios que cierra. El Partido Popular, digámoslo alto y claro. El único partido que en España ha cerrado centrales nucleares ha sido el Partido Popular. Es cierto que el PSOE abonó el terreno bastante, ¿vale? Pero la energía nuclear en España, y en concreto la central nuclear de Garoña, la cierra la alta presión fiscal que tiene la energía nuclear en España. La energía nuclear es la gran perseguida de la fiscalidad en España. Tiene impuestos hasta triplicados, algunos de los cuales es incluso inconstitucional, como el impuesto al combustible en Cataluña, pero ahí están. Entonces, al final, una energía que debería tener unos costes de producción, como las centrales nucleares americanas, que son gemelas a las nuestras y tienen unos costes de producción por debajo de los $30 megavatio hora, estamos hablando que las centrales nucleares españolas tienen unos costes de producción por encima de los 50 euros megavatio hora, porque 20 son impuestos. Entonces, parece que estamos fabricando la coartada, parece no, estamos fabricando la coartada de asfixiar a la energía nuclear para que sus propios dueños las cierren, como pasó con Garoña, y luego decir, ¿veis cómo no quieren seguir con las centrales? Estamos fabricando esa coartada. Entonces, claro, el problema es cuando la sociedad cae en eso. Marc, antes hemos ido derribando un poco esos mitos de la falsa seguridad, ponías el ejemplo. Hay otro también que es, ¿qué hacemos con el problema de los residuos? ¿Qué se hace con ello? ¿Hay solución? El problema de los residuos a nivel técnico es inexistente. Existe solución para los residuos. El problema es que la gente tiene un desconocimiento total de los residuos y su gestión. Para empezar, el primer punto más importante es que la gente tiene que ser consciente que los residuos radioactivos, especialmente cuando hablamos de los de alta actividad, el combustible gastado, ¿no?, es muy poco volumen, porque una gran ventaja que tiene la energía nuclear es que ese combustible contiene una enorme cantidad de energía. Entonces, para que la gente se haga una idea, ¿no?, solo esta pastillita de combustible nuclear libera la misma energía que quemar una tonelada entera de carbón. Y si tuviéramos que cubrir las necesidades energéticas eléctricas de una persona durante toda su vida solo con nuclear, pues requeriríamos 1 kilogramo de combustible nuclear, aproximadamente lo que ocuparía un huevo de gallina. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues que los residuos radioactivos, aunque son muy radioactivos, es cierto, y son peligrosos, como son poca cantidad, se pueden gestionar con muchísima seguridad y es lo que se hace. No solo eso. A día de hoy, la nuclear es la fuente de energía que mejor trazabilidad tiene para sus residuos radioactivos. Ahora mismo te puedo decir dónde están los residuos radioactivos de todas las centrales nucleares de España. Todos. Su combustible, el material que se hizo durante su desmantelamiento, absolutamente todo. Entonces, lo tenemos bajo control. Entonces, en resumidas cuentas, el primer paso es mantenerlo, por ejemplo, para el combustible gastado, es que los estamos manteniendo almacenados en las mismas centrales. Y el siguiente paso sería, o bien, por ejemplo, reciclarlos como hacen en Francia, ojalá se hiciera aquí en España, pero si no se hace eso sería almacenarlo en un almacenamiento geológico profundo, que es algo así como una especie de mina a mucha profundidad, en una zona geológicamente muy estable, que nos asegura que esos residuos no se van a mover de allí en millones de años, de tal forma que en el futuro súper lejano, si acaban saliendo a la superficie, por movimiento tectónico o lo que sea, ya no serán peligrosos, porque otra grandeza que tienen los residuos radioactivos es que se descomponen, se desintegran de forma natural. Cosa que, por ejemplo, yo que sé, el arsénico o el cadmio que puede tener otro componente, una placa solar, seguirá siendo tóxico para el resto de la eternidad. Es estable. Hablaba yo al principio y ya terminamos de que es un tema complejo. Cambio de opinión, yo que creo que es un tema apasionante, que falta divulgación con expertos como vosotros que hemos tenido aquí. Por eso, una pincelada, una frase, porque ya nos despedimos, no sé, si de futuro, de qué nos espera, Manuel, una pincelada. Bueno, yo creo que, insisto en el mensaje de que todas las tecnologías son necesarias, absolutamente todas. Usándolas todas no vamos a llegar,
Si empezamos a ponernos exquisitos, ya ni te cuento. Y por acabar, un comentario que hice me parece muy importante. En España tenemos una ley que prohíbe sacar el uranio de nuestro suelo. Es una ley, ¿vale? Si todos los países del mundo hicieran lo mismo, y yo entiendo que el que promulga esa ley pretende que todos los países del mundo hagan lo mismo, Pues, si todos los países del mundo claro hicieran lo está. mismo, nos quedaríamos, para empezar, sin radiofármacos en los hospitales y los muertos serían cientos de miles o millones al año, para reflexionar. Recoges el guante. ¿Qué hacemos sin uranio? Y vosotros lo tenéis ahí. Claro, o sea, yo creo que se ha dicho ya en este foro, no nos podemos permitir el lujo de prescindir de algo que tenemos. Es decir, hay muchísimos países en el mundo que no tienen cosas y que lo necesitan y que salen fuera a comprarlo, y nosotros que lo tenemos, pues lo que produce lo queremos cerrar y lo que suministra el combustible lo prohibimos. Y mientras tanto lo estamos comprando de fuera. Entonces, yo creo que es una política absolutamente insostenible. Tanto que se habla ahora de sostenibilidad, es decir, la sostenibilidad precisamente, una de las cosas que pretende es poner en valor los recursos naturales que poseemos, ¿no? De manera adecuada, Y obviamente. que vosotros estáis Pero- padeciendo en primera persona. Sí, pero como decía antes, es una cuestión pura y duramente ideológica, ¿no? O sea, no puede ser. Yo creo que un país tiene que tener una serie de políticas que sean de largo plazo y que haya un acuerdo global en el país. No podemos estar cambiando, como hemos visto, ¿no? Es decir, ahora está este partido gobernando, pero si hubiera cambiado el gobierno, quizás la tortilla se hubiera dado la vuelta, pero si 4 años después hubiera cambiado, pues a lo mejor se da la vuelta otra vez. No No se es puede. sostenible. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica, efectivamente. Marc, una última pincelada. Sí. En lo que decías, la explotación minera, y no solo en España, sino en Europa, aquí lo que tenemos es un problema de hipocresía, ¿vale? Porque nadie quiere tener una mina de lo que sea, pero lo que podemos asegurar es que una mina, si se construye aquí en España con la regulación europea, será 1000 veces más respetuosa con el medio ambiente y con la sociedad que si se hace, por ejemplo, en la República del Congo, que no solo destruirán, yo qué sé, la selva, o explotarán a niños para extraer esos materiales, pero como no lo vemos, pues no nos importa. Pues no existe. Y ya para acabar, lo que decías de cómo vemos el futuro, ¿no? Por ejemplo, de la energía nuclear en España. Sinceramente, no lo sé. El futuro es incierto. Lo que te puedo asegurar es que desde nuestra asociación haremos todo lo humanamente posible para visualizar este problema que será el cierre y evitarlo a toda costa. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Sé que habéis hecho un esfuerzo importante por estar aquí con nosotros y os lo agradecemos porque creo que hemos abierto los ojos en este tema. Muchísimas gracias a los tres.